La sangre salpicó el pergamino cuando cayó la daga. No era un asesinato común, era un ritual, un pacto secreto sellado en las sombras de una abadía abandonada. El año era 1187, y mientras los templarios marchaban a Jerusalén con estandartes blancos y cruces rojas, un solo caballero se arrodillaba ante un altar diferente. Su armadura no brillaba con el emblema de la orden sagrada, sino que absorbía la luz como la noche misma. Lo llamaban el Caballero Negro. Algunos decían que era un desertor, otros un hereje. Los rumores susurraban que había descubierto algo en las criptas debajo del templo de Salomón, algo que la Iglesia hubiera preferido mantener enterrado por toda la eternidad. Un conocimiento tan prohibido que incluso los grandes maestros templarios temblaban ante su mera mención. El que posea este secreto, poseerá el destino de reinos y papados, escribió un cronista anónimo, cuyas palabras fueron posteriormente quemadas por orden papal. Durante 8 siglos la historia oficial ha negado su existencia. Documentos desaparecidos, testigos silenciados, manuscritos quemados hasta convertirse en cenizas. ¿Por qué tanto esfuerzo para borrar a un solo hombre de los anales de la historia? La respuesta yace en una profecía que amenazaba con desmoronar los cimientos mismos de la fe medieval. Una profecía que, de ser cierta, reescribiría todo lo que creemos saber sobre el poder que ha gobernado Europa desde las sombras. Este es el relato de la orden oculta que desafió a los templarios y del secreto que nunca debió ser revelado. Para entender la magnitud de esta conspiración, debemos regresar a la Europa del siglo XII, un continente dominado por 2 poderes supremos, la cruz y la corona. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, conocidos como los Templarios, surgió como el brazo armado de la Iglesia, guardianes de peregrinos y, eventualmente, arquitectos del primer sistema bancario internacional. Fundados oficialmente en 1119, los templarios crecieron desde 9 caballeros hasta convertirse en una fuerza imparable de miles. Poseían flotas, fortalezas y un poder financiero que rivalizaba con el de reyes. Bajo el estandarte del Beauseant, mitad negro, mitad blanco, marcharon a Tierra Santa proclamando pureza y devoción. Pero tras esa fachada de piedad, los templarios acumulaban conocimientos arcanos de las civilizaciones que encontraban en Oriente. Lo que pocos saben es que existía una corriente subterránea dentro de la orden. Manuscritos hallados en la biblioteca de Chartres sugieren que no todos los caballeros compartían la misma visión. Algunos comenzaron a cuestionar las doctrinas oficiales, fascinados por sabidurías antiguas que la Iglesia consideraba heréticas. Es aquí donde emerge la figura del Caballero Negro, no como un simple disidente, sino como heredero de un linaje mucho más antiguo que los propios templarios. Un linaje que se remontaba, según textos apócrifos, hasta los guardianes originales del Templo de Salomón. Existía una hermandad anterior a la Orden del Temple, escribió el monje Bertrand de Blanchefort en un texto posteriormente censurado, cuyos miembros juraban lealtad no a Roma ni a Jerusalén, sino a un conocimiento oculto que trascendía ambos poderes. Mientras los templarios construían su imperio a plena vista, esta orden paralela operaba desde las sombras, preservando secretos considerados demasiado peligrosos para el mundo cristiano medieval. El Caballero Negro no era un individuo aislado, sino el emisario de esta fraternidad invisible cuya existencia constituía una amenaza directa para el monopolio templario sobre los misterios de Oriente. La primera mención documentada del Caballero Negro aparece en las crónicas de la caída de Jerusalén en 1187. Mientras Saladino sitiaba la Ciudad Santa, un templario de alto rango abandonó su puesto en la muralla norte. Los registros oficiales lo declaran muerto en batalla, pero correspondencia privada entre el gran maestre Gerard de Ridefort y el Papa Urbano III cuenta otra historia. El hermano Guillaume ha traicionado sus votos, escribió de Ridefort. Ha robado un cofre de la Cámara del Tesoro y ha huido durante la noche. Lo que ha tomado no es oro ni plata, sino algo infinitamente más valioso y peligroso. ¿Qué contenía este misterioso cofre? Los archivos vaticanos guardan silencio, pero un manuscrito iluminado descubierto en 1923 en un monasterio del Monte Athos ofrece pistas inquietantes. El documento, escrito en una mezcla de arameo y griego antiguo, habla de
la verdadera herencia del templo, y de sangre que no debe mezclarse con sangre común. El monje bizantino Teófilus, quien tradujo parcialmente el texto antes de que desapareciera nuevamente, escribió: el pergamino habla de una línea de sangre que se remonta a los guardianes originales de la Alianza, una genealogía secreta que la Iglesia de Roma ha intentado extinguir durante siglos. La transformación de Guillaume de Montbard, ese era su nombre completo, en el primer Caballero Negro, marcó el inicio de un conflicto subterráneo que duraría generaciones. Mientras los templarios acumulaban riquezas y poder político, el Caballero Negro y sus seguidores dedicaban sus vidas a proteger un conocimiento alternativo, una interpretación de los misterios orientales que contradecía directamente la doctrina cristiana oficial. En 1191, durante la Tercera Cruzada, Ricardo Corazón de León reportó un encuentro extraño durante el asedio de Acre. En su diario personal, raramente citado por historiadores modernos, el rey inglés menciona a un caballero vestido de negro como la noche misma, que apareció en mi tienda sin ser detectado por los guardias. No vino como enemigo, sino como mensajero, trayendo advertencias sobre traiciones dentro de nuestras propias filas. ¿Quién era este mensajero nocturno? Ricardo nunca lo revela completamente, pero escribe que el visitante conocía secretos de los sarracenos y de los templarios por igual, y que su lealtad no pertenecía a ningún reino terrenal. Los archivos de la Orden del Temple, parcialmente preservados después de su disolución en 1307, contienen numerosas referencias a cazadores especiales enviados para capturar a un caballero apóstata que robaba iniciados de entre nuestras filas. Un documento fechado en 1197 ordena: buscad al hombre que viste de negro, trae con él pergaminos prohibidos de Oriente, debe ser capturado vivo y llevado ante el gran maestre para interrogatorio. La tensión entre los templarios y la orden oculta del Caballero Negro alcanzó un punto crítico en 1204, durante el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Mientras los cruzados saqueaban la capital bizantina, un grupo de figuras encapuchadas fue visto entrando en la gran biblioteca. Testigos reportaron que no buscaban oro ni reliquias, sino manuscritos específicos de las secciones más antiguas. Sabían exactamente lo que buscaban, escribió el cronista bizantino Niketas Choniates. Mientras otros llenaban sus bolsas con joyas, estos hombres silenciosos tomaron solo pergaminos antiguos y desaparecieron como sombras antes del amanecer. Lo que robaron esa noche cambiaría el curso de la historia secreta europea. Según cartas interceptadas entre comandantes templarios, los pergaminos contenían genealogías prohibidas y mapas de lugares que la Iglesia ha declarado inexistentes. Pero más alarmante aún, contenían lo que un documento llama la verdadera profecía de la caída, un texto que supuestamente predecía el destino final de la Orden del Temple más de 100 años antes de su destrucción. A medida que el siglo XIII avanzaba, la presencia del Caballero Negro se multiplicó. Ya no era un solo hombre, sino una orden completa que operaba en paralelo a los poderes establecidos. Se les avistaba en las fronteras de Europa, en lugares remotos de España donde la influencia cristiana, musulmana y judía se entrelazaban. Aparecían en los Pirineos, en las montañas de Languedoc, en los bosques de Bohemia, siempre en regiones donde florecían ideas heréticas. La Inquisición, establecida formalmente en 1231, dedicó recursos considerables a la persecución de esta hermandad elusiva. Un manual para inquisidores escrito por el dominico Bernard Gui incluye un capítulo entero sobre los Caballeros de la Noche, describiéndolos como más peligrosos que los cátaros y valdenses juntos, pues combinan el conocimiento militar de los templarios con doctrinas que niegan los fundamentos mismos de nuestra fe. Las acusaciones contra ellos eran graves: practicar rituales paganos, poseer textos prohibidos, mantener correspondencia con sabios musulmanes y judíos, y lo más peligroso de todo, preservar una interpretación alternativa de las escrituras que contradecía la autoridad papal. Un pergamino recuperado de una célula de la orden oculta en el sur de Francia revela fragmentos de su filosofía. La verdad no pertenece ni a Roma ni a la corona.
El verdadero templo no está construido de piedra sino de conocimiento. El verdadero tesoro no es de oro sino de sabiduría. Y la verdadera profecía no habla del fin de los tiempos, sino del fin de las mentiras. Esta visión representaba una amenaza existencial para las estructuras de poder medievales. Mientras los templarios servían oficialmente a la Iglesia, esta orden paralela cuestionaba los cimientos mismos de su autoridad. No es de extrañar que tanto el papado como la Orden del Temple unieran fuerzas para erradicarla. En 1266, el Papa Clemente IV emitió una bula secreta ordenando la captura de aquellos que visten de negro y portan el sello del cuervo, una referencia al emblema que supuestamente usaban los miembros de la orden oculta. La bula, descubierta siglos después en los archivos vaticanos, ordenaba: deben ser interrogados para revelar la ubicación de los textos robados y los nombres de todos sus hermanos. Ningún método debe ser escatimado para obtener esta información vital. Esta persecución alcanzó su apogeo en 1276, cuando 3 caballeros de negro fueron capturados cerca de Montsegur, el último bastión cátaro caído décadas antes. Los registros de su interrogatorio fueron destruidos, pero un testigo escribió que murieron sin revelar sus secretos, a pesar de torturas que harían hablar a cualquier hombre mortal. Lo que los inquisidores buscaban con tanto ahínco era un documento conocido como el Codex Nigrum, el Código Negro, un texto que supuestamente contenía tanto la genealogía completa de la orden secreta como profecías específicas sobre el futuro de Europa. Según fragmentos de correspondencia inquisitorial, el Códex revelaba una historia alternativa de la fe, donde lo que conocemos como verdad sagrada es expuesto como invención humana. Mientras tanto, dentro de la propia Orden del Temple, crecían las divisiones. Algunos caballeros templarios comenzaron a simpatizar con las ideas de la orden rival. Un reporte interno de 1289 advierte sobre hermanos que se reúnen en secreto para discutir textos no autorizados y muestran interés excesivo en las enseñanzas que trajimos de Oriente, buscando significados que van más allá de la doctrina aprobada. Esta fractura interna sería uno de los factores que eventualmente llevaría a la caída de los templarios. El gran maestre Jacques de Molay, quien lideraría la orden hasta su trágica disolución, escribió en 1293 sobre enemigos dentro y fuera de nuestros muros y la necesidad de purgar las influencias que corrompen nuestra misión sagrada. Pero lo que de Molay no sabía era que la infiltración ya había alcanzado los niveles más altos. Documentos descubiertos en los archivos templarios de París sugieren que al menos 3 miembros del Consejo Interno de la Orden mantenían comunicación regular con el líder de los Caballeros Negros, un hombre conocido en los textos solo como el Custodio. A medida que el siglo XIII llegaba a su fin, el conflicto entre estas dos órdenes, una pública y poderosa, la otra oculta y subversiva, se intensificaba. Lo que estaba en juego no era simplemente poder o riqueza, sino el control sobre la narrativa misma de la historia sagrada. Una batalla por la verdad que eventualmente consumiría a ambos bandos en fuego y sangre. Y mientras los templarios construían catedrales y amasaban fortunas a la vista de todos, los caballeros negros excavaban cámaras subterráneas y escondían manuscritos en lugares tan remotos que solo los iniciados podían encontrarlos. Estaban preparándose para un conflicto final que, según sus propias profecías, resultaría en la destrucción de una orden y la transformación eterna de la otra. El amanecer del siglo XIV trajo consigo vientos de cambio que sacudirían los cimientos del orden medieval. En 1302, un documento extraordinario llegó a manos del rey Felipe IV de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso. Este pergamino, entregado por un mensajero anónimo, detallaba las vastas riquezas de los templarios, sus conexiones con sociedades secretas orientales y, lo más incriminatorio, evidencia de rituales que la Iglesia consideraría heréticos. Los historiadores tradicionales atribuyen la caída de los templarios a la codicia de Felipe y su deseo de apropiarse de la riqueza de la orden. Pero manuscritos descubiertos en los archivos reales franceses sugieren una realidad más compleja. El rey,
Había recibido información precisa sobre debilidades internas en la estructura templaria, datos que solo podían provenir de alguien con conocimiento íntimo de la orden. El rey actúa con la certeza de quien conoce secretos que sus enemigos creen a salvo, escribió Guillaume de Nogaret, consejero principal de Felipe. Nuestro informante nos ha proporcionado las llaves para desmantelar la orden desde adentro. ¿Quién era este misterioso informante? Un registro de pagos de la tesorería real menciona sumas considerables destinadas a el caballero de las sombras que ha servido fielmente a la corona. La descripción coincide perfectamente con lo que sabemos del líder de los caballeros negros de ese periodo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los caballeros negros no buscaban simplemente la destrucción de sus rivales templarios. Su objetivo era mucho más calculado: el colapso controlado de la Orden del Temple. Un manuscrito cifrado, descubierto en 1967 en una cámara sellada bajo la antigua comendería templaria de La Rochelle, revela fragmentos de este plan maestro. Cuando el árbol blanco caiga, sus raíces secretas sobrevivirán. De las cenizas del temple visible, surgirá el temple invisible, purificado por el fuego de la traición y fortalecido por la adversidad. Esta profecía se cumplió con precisión escalofriante. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada que asombra por su eficacia incluso según estándares modernos, Felipe IV ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios en Francia. Los cargos eran sensacionales: herejía, idolatría, sodomía y blasfemia. Lo que pocos saben es que días antes de los arrestos, varios convoyes nocturnos abandonaron las principales comanderías templarias. Un registro aduanero de La Rochelle menciona 6 carretas cubiertas que partieron bajo custodia de caballeros vestidos de negro, rumbo a los Pirineos. El cargamento nunca fue declarado. Mientras la mayoría de los templarios fueron sorprendidos y capturados, un grupo selecto parecía haber sido advertido con anticipación. Estos no eran simples caballeros, sino los guardianes de los conocimientos más arcanos de la orden. Y según sugieren múltiples fuentes, su escape fue facilitado por los mismos caballeros negros que habían contribuido a su caída. Los elegidos fueron llevados a refugios preparados con años de anticipación. Relata un texto anónimo encontrado en la biblioteca de un monasterio pirenaico. Llevaron consigo los verdaderos tesoros, no oro ni plata, sino pergaminos antiguos, mapas estelares y genealogías prohibidas que revelaban linajes que Roma había intentado borrar de la historia. Durante los 7 años siguientes, mientras los templarios capturados eran torturados y muchos quemados en la hoguera, una red subterránea trabajaba incansablemente para preservar el núcleo esotérico de sus conocimientos. Esta red, sorprendentemente, estaba formada por una alianza improbable: templarios fugitivos y miembros de la Orden del Caballero Negro. Un testimonio particularmente revelador viene de los archivos inquisitoriales de Aragón. En 1310, un pastor reportó haber visto caballeros de blanco y negro reunidos bajo el mismo estandarte en una capilla abandonada en los montes. Cuando los inquisidores investigaron, encontraron la capilla vacía, pero con símbolos grabados en las paredes que combinaban emblemas templarios con el sello del cuervo, símbolo de los caballeros negros. Esta fusión de las dos órdenes rivales no fue una coincidencia, sino el cumplimiento de una estrategia planificada durante décadas. Los documentos de La Rochelle mencionan la unión final de las dos corrientes, cuando el temple visible sea purificado por el fuego y solo queden aquellos dignos de la verdadera iniciación. En marzo de 1314, cuando Jacques de Molay, el último gran maestre templario oficial, fue quemado en la hoguera en París, pronunció su famosa maldición contra el rey Felipe y el Papa Clemente V. Lo que los registros históricos no mencionan es que la noche anterior a su ejecución, de Molay recibió un visitante en su celda. El carcelero, quien posteriormente relató este encuentro a su confesor, describió al visitante como un caballero vestido completamente de negro, que habló en susurros con el prisionero durante horas. Cuando el visitante se marchó, notó que de Molay, quien había estado desesperado, mostraba una extraña serenidad, como un hombre que ha pasado una carga pesada a hombros más jóvenes.
Esta transferencia simbólica de autoridad marca el verdadero final de la Orden del Temple original y el nacimiento de algo nuevo. Mientras la organización pública desaparecía entre llamas y torturas, su esencia se fusionaba con la de sus antiguos rivales para crear una entidad híbrida que sobreviviría en las sombras durante siglos. Los años posteriores a la caída templaria vieron un fenómeno curioso: la aparición de sociedades secretas en toda Europa que combinaban simbolismos templarios con elementos más oscuros y esotéricos. Los Rosacruces, ciertas logias masónicas primitivas y cofradías herméticas comenzaron a utilizar rituales que mostraban influencias tanto templarias como de las tradiciones asociadas con los caballeros negros. Un manuscrito masónico del siglo XVII hace referencia explícita a esta herencia dual. Nuestra tradición bebe de dos fuentes que una vez fueron enemigas, pero que la adversidad unió. Una blanca como la nieve alpina, otra negra como el ala del cuervo. De su matrimonio nació nuestra hermandad, pero la transformación más extraordinaria ocurrió en la naturaleza misma del conocimiento que estas órdenes guardaban. Los templarios habían descubierto fragmentos de sabiduría antigua durante sus expediciones en Tierra Santa. Los caballeros negros aportaron interpretaciones alternativas y conocimientos prohibidos de tradiciones gnósticas y paganas. Juntos, crearon un corpus de enseñanzas que desafiaba frontalmente la ortodoxia religiosa y política de la época. El Codex Nigrum, que tanto habían perseguido los inquisidores, finalmente reveló su verdadero propósito. No era simplemente un libro de conocimientos prohibidos, sino una profecía evolutiva, un texto diseñado para ser completado a lo largo de generaciones. Cada gran custodio de la Orden Unificada añadía un capítulo, documentando tanto la historia secreta de Europa como predicciones sobre su futuro. Un fragmento recuperado en 1897 de una logia masónica en Edimburgo contiene esta enigmática declaración: el código se completa por aquellos que lo custodian. Cada generación añade lo que ha visto y predice lo que vendrá. Así, el libro crece como un árbol vivo, sus raíces en el pasado, sus ramas extendidas hacia futuros aún no nacidos. Esta concepción dinámica del conocimiento sagrado representaba una revolución epistemológica en una era dominada por dogmas fijos e inmutables. Mientras la Iglesia insistía en la inmutabilidad de sus verdades, la Orden Unificada proponía un conocimiento orgánico que evolucionaba con el tiempo y la experiencia. A medida que Europa avanzaba hacia el Renacimiento, la influencia de esta hermandad se hacía sentir en círculos intelectuales y artísticos. Leonardo da Vinci, cuyos cuadernos contienen referencias crípticas a hermanos que custodian la verdadera luz, habría tenido contacto con miembros de la Orden. Sus estudios anatómicos, prohibidos por la Iglesia, y sus diseños de máquinas futuristas sugieren acceso a conocimientos que trascendían las limitaciones de su época. Nicolas Flamel, el famoso alquimista parisino, mencionó en sus escritos privados a caballeros que no son de este siglo ni del anterior, sino de todos los tiempos, guardianes de secretos que remodelarán el mundo cuando sea propicio. Estas conexiones revelan el alcance de una red que operaba paralelamente a las estructuras de poder oficiales. No buscaban derrocar reinos ni desafiar abiertamente a la Iglesia, sino preservar y desarrollar un cuerpo de conocimiento alternativo que eventualmente transformaría la civilización europea desde sus cimientos. Una de las revelaciones más sorprendentes concierne la relación de esta orden unificada con el surgimiento de movimientos científicos. Un documento fechado en 1543, el mismo año que Copérnico publicó su revolucionario modelo heliocéntrico, contiene instrucciones de un custodio anónimo. Debemos nutrir las semillas del conocimiento natural que desafía las antiguas supersticiones. La ciencia será nuestra arma más poderosa contra la tiranía del dogma. Esta estrategia de promover el racionalismo científico como contrapeso al poder eclesiástico sugiere una visión extraordinariamente sofisticada y de largo plazo. La orden no buscaba una victoria inmediata o espectacular, sino una transformación gradual de la cosmovisión europea que, a lo largo de siglos,
erosionaría los fundamentos mismos del poder que una vez los había perseguido. Mientras tanto, el aspecto más esotérico de sus enseñanzas, relacionado con linajes antiguos y conocimientos prohibidos de Oriente, permanecía estrictamente oculto, accesible solo a iniciados de los círculos más internos. Esta dualidad de propósito, promover públicamente la racionalidad mientras preservaban secretamente tradiciones místicas, definiría su modus operandi hasta nuestros días. El momento decisivo en esta historia oculta ocurrió no en la Edad Media, sino en los albores de la era moderna. En 1713, durante las negociaciones del Tratado de Utrecht, que reconfiguró el mapa político europeo, ocurrió un incidente apenas registrado por los historiadores oficiales. Una noche, mientras diplomáticos de toda Europa dormían tras largas negociaciones, una reunión secreta tuvo lugar en una mansión a las afueras de la ciudad. Asistieron 13 hombres, cada uno representando una rama diferente de la orden unificada que había evolucionado desde la fusión de los templarios y los caballeros negros. Entre ellos se encontraban nobles, eclesiásticos, banqueros e incluso un prominente científico miembro de la Royal Society. Lo que los unía no era la lealtad a ninguna nación, sino su condición de custodios del conocimiento prohibido. El propósito de esta reunión, revelado 4 siglos después cuando se descubrió el diario cifrado de uno de los participantes, era nada menos que planificar el futuro de la civilización occidental. «Hemos llegado al punto de inflexión vaticinado en el Códex», escribió el asistente anónimo. «La era de la fe ciega se desvanece, el amanecer de la razón se aproxima. Es el momento de implementar la siguiente fase de nuestro gran diseño». Este gran diseño no era otro que la Ilustración Europea, el movimiento intelectual que transformaría radicalmente las estructuras políticas, religiosas y sociales del continente. Lo que los libros de historia presentan como una evolución natural del pensamiento humano es revelado en estos documentos como un proyecto deliberadamente orquestado por una red de iniciados que llevaban siglos preparándose para este momento. «Debemos trabajar a través de academias y sociedades científicas», continúa el diario. «Nuestros agentes en París, Edimburgo y Berlín ya ocupan posiciones clave. La monarquía absolutista debe transformarse gradualmente, no mediante revoluciones sangrientas, sino a través de la propagación de ideas que harán inevitable su reforma. Lo más asombroso es la precisión con que estos planes se cumplieron en las décadas siguientes. El surgimiento de enciclopedistas en Francia, el florecimiento de sociedades científicas por toda Europa y la gradual limitación del poder absoluto mediante constituciones y parlamentos siguieron exactamente la trayectoria esbozada en aquel encuentro secreto. Pero había algo más en juego que la mera reforma política. El verdadero núcleo del gran diseño concernía al conocimiento ancestral que la orden había protegido durante siglos. El Codex Nigrum, continuamente actualizado por generaciones de custodios, contenía no solo historia secreta, sino también lo que llamaban la cartografía del futuro. Predicciones específicas basadas en ciclos históricos y conocimientos prohibidos sobre la naturaleza del tiempo mismo. El Códex no solo registra lo que ha sido y es, sino que traza lo que será, explica un fragmento recuperado de la biblioteca privada de un conde bávaro en 1856. No por poder sobrenatural, sino por comprensión profunda de los patrones que gobiernan el devenir humano. La reunión de Utrecht marcó un momento crucial cuando los custodios decidieron implementar un plan multisecular para transformar gradualmente la sociedad europea. Este plan incluía 3 fases. Primera, la era de la razón, que debilitaría el dominio de las autoridades religiosas dogmáticas. Segunda, la era de la revolución, donde los viejos órdenes políticos serían desafiados y reconstruidos. Y finalmente, la más misteriosa, la era del despertar, una transformación de la conciencia colectiva que revelaría verdades ocultas durante milenios. La evidencia más extraordinaria de la influencia de esta orden se encuentra en un documento fechado en 1774, recuperado de los archivos privados de Benjamin Franklin. En él, un corresponsal anónimo escribe:
Los acontecimientos en las colonias proceden según lo previsto. La nueva nación se convertirá en el laboratorio de nuestros principios, libre de las cadenas del pasado europeo. Asegúrese de que los símbolos acordados se incorporen según lo planificado. Estos símbolos acordados aparecerían posteriormente en el Gran Sello de los Estados Unidos, incluyendo la pirámide inconclusa con el ojo que todo lo ve, emblemas directamente vinculados a la tradición esotérica preservada por los herederos de los Caballeros Negros. Pero el aspecto más controvertido del gran diseño concernía a ciertos linajes específicos que la orden había rastreado y protegido a lo largo de los siglos. El diario de Utrecht menciona las 7 líneas de sangre que supuestamente descendían de guardianes originales de conocimientos ancestrales, anteriores incluso a las civilizaciones griega y romana. Estas familias no saben lo que son, explica el texto. Hemos velado por ellas a través de los siglos, protegiéndolas durante persecuciones y guiándolas hacia posiciones de influencia cuando era seguro hacerlo. La implicación es asombrosa. Algunas de las dinastías más influyentes de Europa eran, sin saberlo, descendientes de linajes antiguos, cuya verdadera naturaleza y propósito solo conocían los altos iniciados de la orden. En 1784 ocurrió una catástrofe que casi destruye la estructura entera. Un mensajero que transportaba actualizaciones del Codex Nigrum fue alcanzado por un rayo mientras cruzaba los Alpes. Los documentos parcialmente quemados fueron descubiertos por autoridades bávaras, lo que desencadenó una persecución contra sociedades secretas en toda Europa Central. Este incidente, que los iniciados llamaron el relámpago revelador, forzó a la orden a una reconstrucción masiva. Las ramas más visibles fueron sacrificadas como distracción, mientras el núcleo interno se reorganizaba bajo nuevas fachadas. Este evento coincide históricamente con la supresión de los Illuminati bávaros, un grupo que, según sugieren estos documentos, era meramente una fachada pública para distraer la atención del verdadero poder que operaba tras bambalinas. La tormenta ha destruido el árbol visible, escribió el gran custodio de la época en una carta cifrada, pero las raíces permanecen intactas, y de ellas brotará un bosque entero, no un solo árbol que pueda ser derribado nuevamente. Esta estrategia de multiplicación y diversificación marcó el inicio de la fase final del plan, la infiltración sistemática de todas las nuevas estructuras de poder que surgirían en el mundo moderno. Ya no una sola organización jerárquica, sino una red descentralizada de influencia que permearía instituciones financieras, académicas, políticas y culturales. Un documento particularmente inquietante, fechado en 1888 y encontrado en una caja fuerte en Zúrich en 1978, detalla cómo la orden previó con precisión escalofriante el colapso de los imperios europeos y las guerras mundiales del siglo XX. Más perturbador aún, describe estos cataclismos como necesarios para la purificación y preparación del terreno donde florecerá el conocimiento prohibido cuando el ciclo se complete. Sí, esta visión fría y calculadora sugiere una perspectiva que trasciende la política convencional, operando en escalas temporales que abarcan siglos. Para estos custodios, los imperios, guerras y revoluciones eran meramente movimientos en un tablero mucho más amplio, pasos necesarios hacia la realización de una profecía antigua que se remontaba a los orígenes mismos de su orden. La naturaleza exacta de esta profecía final ha sido el secreto más celosamente guardado. Fragmentos dispersos en diversos archivos sugieren que concierne a un despertar global de conciencia, una revelación de verdades ocultas durante milenios, y la emergencia de lo que un texto críptico denomina el último legado de los Caballeros Negros. Este legado no es un tesoro material ni un texto sagrado, sino algo mucho más profundo, una transformación en la comprensión humana de su propio lugar en el cosmos. Los indicios apuntan a un conocimiento relacionado con los orígenes mismos de la civilización, preservado desde tiempos antiquísimos y transmitido a través de una cadena ininterrumpida de guardianes, desde las antiguas escuelas de misterios hasta los Caballeros Negros, y eventualmente a sus sucesores modernos. Cuando el ciclo se complete, dice un pasaje del Códex citado en correspondencia del siglo XIX, lo que una vez fue prohibido
será revelado abiertamente. Lo que fue perseguido será celebrado, y aquellos que murieron protegiendo la verdad serán finalmente vindicados. ¿Qué sucedió con esta orden ancestral en nuestra era moderna? Los rastros se vuelven deliberadamente difusos a medida que nos acercamos al presente. Como observó un investigador anónimo en un manuscrito de 1973, cuanto más cerca del presente, más cuidadosamente se ocultan las huellas. La mejor forma de preservar un secreto en la era de la información no es esconderlo en bóvedas, sino diluirlo en un océano de desinformación. La evidencia sugiere que tras las guerras mundiales, la orden experimentó su transformación más radical. Abandonando las estructuras jerárquicas tradicionales, adoptó un modelo celular donde pequeños grupos operaban independientemente, conectados solo por principios compartidos y conocimientos fragmentados del plan maestro. Ninguna célula poseía el cuadro completo, pero cada una contribuía a un diseño mayor. Un documento filtrado de una reunión en Ginebra en 1954 menciona: "La era de las sociedades secretas ha terminado. En un mundo de vigilancia constante, nuestra supervivencia depende de volvernos invisibles no mediante el ocultamiento, sino mediante la omnipresencia. Debemos estar en todas partes y en ninguna". Esta estrategia de invisibilidad por omnipresencia explica por qué los símbolos y principios de la orden aparecen dispersos en tantos ámbitos diferentes de la cultura moderna, desde instituciones financieras hasta programas de investigación científica, desde fundaciones filantrópicas hasta innovadores tecnológicos. La figura del caballero negro ha evolucionado también. Ya no es un guerrero con armadura, sino lo que un texto contemporáneo describe como guardianes del umbral, individuos estratégicamente posicionados en intersecciones críticas del poder y el conocimiento, ejecutivos corporativos, científicos pioneros, artistas influyentes, personas que, sin declararlo abiertamente, actúan como custodios modernos del legado ancestral. Los documentos más recientes que podemos vincular definitivamente a esta tradición datan de principios de los años 80, cuando una serie de cartas codificadas intercambiadas entre miembros en 3 continentes discutían la fase final de aceleración y la preparación para el gran despertar. La naturaleza exacta de este despertar permanece enigmática, pero coincide con predicciones del Codex Nigrum sobre un punto de inflexión en la conciencia humana, previsto para las primeras décadas del siglo XXI. Es imposible no notar cómo esta cronología coincide con nuestra era actual de transformación digital, crisis ecológica y cuestionamiento de paradigmas fundamentales. Es casualidad que vivamos en un momento de revelación masiva de secretos, donde instituciones milenarias son desafiadas y verdades ocultas emergen a la superficie. Lo que comenzó como una conspiración medieval entre 2 órdenes rivales, los templarios públicos y los caballeros negros secretos, ha evolucionado hasta convertirse en una fuerza invisible que moldea nuestro presente. Su método ya no es la confrontación directa con el poder establecido, sino la transformación gradual de los fundamentos mismos sobre los que ese poder se asienta. Algunos historiadores escépticos descartan toda esta narrativa como una elaborada ficción, una conspiración inventada para dar sentido a eventos aleatorios. Sin embargo, la consistencia de los símbolos, la precisión de las predicciones encontradas en documentos centenarios y la extraña sincronicidad de ciertos acontecimientos históricos claves plantean preguntas inquietantes. Como escribió la historiadora Isabel Durán en su controvertido estudio Sombras en los archivos, no necesitamos creer en una gran conspiración para reconocer patrones de influencia que trascienden las explicaciones convencionales. Sea cual sea la verdad sobre los caballeros negros, su leyenda nos recuerda que la historia visible es apenas la superficie de corrientes mucho más profundas. El verdadero poder de esta historia, quizás, no radica en su verificabilidad histórica absoluta, sino en lo que revela sobre la naturaleza del poder, el conocimiento y la traición. Los templarios cayeron no solo por la codicia de un rey, sino por aferrarse a estructuras visibles de poder que los hicieron vulnerables. Los caballeros negros sobrevivieron precisamente porque entendieron que el verdadero poder opera mejor desde las sombras. En un nivel más profundo,
Esta narrativa cuestiona nuestra comprensión de la historia como una progresión lineal de eventos públicos. Sugiere la existencia de una historia oculta que corre paralela a la oficial, una corriente subterránea de conocimientos prohibidos, alianzas secretas y planes multigeneracionales que raramente emergen a la superficie de los registros oficiales. Quizás lo más perturbador es la sugerencia de que grandes movimientos históricos que consideramos espontáneos, el Renacimiento, la Ilustración, las revoluciones democráticas, podrían haber sido cultivados deliberadamente durante siglos por custodios de un plan cuyo alcance total escapa a nuestra comprensión convencional del tiempo y la causalidad. Esta perspectiva desafía no solo nuestra visión de la historia, sino nuestra propia agencia dentro de ella. ¿Somos verdaderamente arquitectos de nuestro destino colectivo? ¿O estamos siguiendo patrones diseñados hace siglos por mentes que anticiparon nuestros movimientos con precisión oracular? La respuesta, como todo lo relacionado con los caballeros negros, permanece en esa zona crepuscular entre el conocimiento verificable y lo desconocido, ese umbral donde la historia documentada se difumina en leyenda y donde las verdades más profundas a menudo se ocultan a plena vista. Lo que podemos afirmar con certeza es que el legado de esta orden, sea real o mítica, continúa resonando en nuestro mundo contemporáneo. Sus símbolos persisten en nuestra arquitectura, su filosofía resuena en movimientos intelectuales modernos, y sus predicciones siguen desplegándose con una precisión que desafía la explicación convencional. La historia del Caballero Negro y su orden oculta nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre nuestro pasado ha sido cuidadosamente filtrado a través de siglos de narrativas oficiales? Mientras las catedrales góticas se elevaban hacia el cielo, proclamando el poder visible de la Iglesia, los custodios de conocimientos prohibidos excavaban cámaras subterráneas donde preservaban verdades incómodas. Mientras reyes y emperadores declaraban guerras y firmaban tratados bajo la mirada pública, una red invisible de influencia tejía los hilos del destino desde las sombras. Esta dualidad persiste hasta nuestros días. Por cada institución que ostenta poder abiertamente, existe una corriente subterránea de influencia que raramente emerge a la superficie. Los verdaderos herederos de los caballeros negros no proclaman su linaje en blasones heráldicos ni usan armaduras oscuras. Se camuflan en las estructuras mismas del mundo moderno, perpetuando un legado cuyas raíces se hunden en la noche de los tiempos. ¿Qué buscan realmente? Los fragmentos del Codex Nigrum hablan de el despertar final y la revelación de lo que siempre ha estado oculto. Algunos investigadores interpretan esto como una referencia a conocimientos tecnológicos avanzados, preservados desde civilizaciones anteriores. Otros sugieren una transformación espiritual colectiva, un salto evolutivo en la conciencia humana. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es cierta: estamos viviendo en una era de revelaciones sin precedentes. Secretos institucionales que han permanecido ocultos durante décadas o siglos están saliendo a la luz. Paradigmas que parecían inmutables están siendo cuestionados. La barrera entre lo oculto y lo revelado se adelgaza cada día. ¿Es posible que este sea el gran despertar anticipado en las profecías de la Orden? ¿Estamos presenciando la culminación de un plan diseñado hace siglos por mentes que vieron mucho más allá de su propio tiempo? La próxima vez que observes los símbolos antiguos que decoran edificios gubernamentales, o notes patrones recurrentes en acontecimientos globales aparentemente desconectados, pregúntate, ¿estoy viendo apenas la superficie de una realidad mucho más profunda? ¿Hay mensajes codificados que solo pueden ser descifrados por quienes conocen el lenguaje secreto? Quizás el Vaticano todavía oculta en sus archivos secretos documentos que confirmarían la existencia de esta orden paralela que ha sobrevivido a la traición, persecución y al paso implacable del tiempo. Tal vez entre los manuscritos prohibidos yace la clave para entender no solo nuestro pasado, sino nuestro futuro inmediato. La historia del Caballero Negro nos recuerda que los mayores secretos a menudo se esconden a plena vista, protegidos no por cerraduras y guardias,
sino por nuestra incapacidad para percibir lo que desafía nuestras creencias establecidas. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos? ¿Qué antiguas verdades, sepultadas bajo siglos de supresión, pugnan por emerger a la luz en nuestra era de revelaciones? Si este relato te ha intrigado, compártelo en los comentarios. ¿Crees que sociedades secretas como la Orden del Caballero Negro siguen influyendo en eventos mundiales? ¿Has notado patrones o símbolos que sugieren la presencia de estas influencias ocultas en nuestra realidad cotidiana? Suscríbete para más exploraciones de las corrientes ocultas que fluyen bajo la superficie de la historia oficial. Porque como sugiere el lema atribuido a los Caballeros Negros, la verdad nunca muere, simplemente espera el momento adecuado para revelarse.